Gracias a todos ustedes también por estar aquí, por este tiempo que sacan para poder estudiar. Siempre es bueno edificarnos, alimentarnos de la palabra viva y esta palabra que nos invita a ser más que solo oidores, sino realmente hacedores de la misma. Vamos por favor a Mateo capítulo 5. Allí va a estar el mensaje. Qué bonito desafío nos hemos planteado y ya hoy día vamos a estar terminando. Hoy día vamos a estar terminando ya el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, así que qué bonito es comenzar algo, avanzar, terminar y eso es lo que nos hemos propuesto. Estamos en la sección de la justicia mayor, estamos hablando sobre todo la porción bíblica de Mateo 5, 43 al 48 y estamos hablando acerca del amor a los enemigos. Estuvimos hablando sobre todo acerca de la perspectiva antiguo testamentaria, cómo ellos amaban solamente a sus hermanos, sus cercanos, y cómo ellos odiaban y despreciaban a aquellos que eran sus enemigos o que no sentían como su prójimo. Ese es el pensamiento que Jesús quiere corregir y lo corrigió con una frase tan radical, una frase tan malentendida muchas veces, tan resistida por otro lado, que es la frase amad a vuestros enemigos. Allí en versículo 44. Y como terminamos diciendo la clase pasada, Alfred Plummer nos dijo, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano y devolver bien por mal es divino. De eso vamos a estar hablando hoy día. ¿Qué quiso decir Jesús entonces? ¿Qué quiso decir Jesús con la frase amad a vuestros enemigos? Y lo primero que tenemos que definir, lo primero que debemos entender es que cuando los griegos, que es el idioma del Nuevo Testamento, cuando los griegos usaban la palabra amor, existían cuatro palabras muy diferentes para describir la palabra amor. Nosotros normalmente, hablo del castellano, normalmente en el castellano usamos la palabra amor para describir todo tipo de relaciones. Por ejemplo, podemos decir, amo el fútbol, amo la televisión, amo la comida, amo a mis padres, y usamos la misma palabra para describir distintos tipos de relaciones. Los griegos no tenían ese problema. Nosotros tenemos una sola palabra. Ellos tenían cuatro palabras diferentes. Entonces ellos eran muy específicos en lo que ellos querían expresar o en este caso también distinguir. Querían distinguir. ¿Cuáles son estas cuatro, tal vez, para que lo entendamos mejor, para después situarnos en cuál fue la palabra que usó Jesucristo? Bueno, existía la palabra eros, por ejemplo, que hablaba del amor sexual, el amor romántico, expresado entre un esposo o una esposa, entre un amante y su amante. Es ese amor que debe cultivarse en el matrimonio, de ahí viene la palabra erótico. Así que cuando los griegos tenían que hablar del amor sexual, usaban la palabra específica eros para describir esa clase de amor. También se utilizaba otra palabra, que es la palabra estorge, y en este caso la palabra estorge tiene que ver con el amor fraternal o el amor de familia, el amor de hermanos. Nota aquí el cariño, el apego y ayuda que se debe sentir por nuestra familia, por nuestros hermanos. Incluso Pablo usó esta palabra en la Biblia. Me recuerdo, yo estuve mirando por ahí mientras preparaba la lección, cuándo es que se usó esta palabra estorgia en la Biblia. Y Pablo en Romanos 12:10 utiliza esta palabra para poder describir una relación cuando dice, amaos los unos a los otros con
amor fraternal. Y es la palabra que normalmente vemos nosotros para describir fraternalidad, amor, amor de hermanos. Esa es la segunda palabra, por si acaso, que utilizaban los griegos en el idioma para poder describir relaciones. También está la tercera palabra que es el fileo, de donde viene filial. Algunos le llaman el amor de amistad. Fileo es un vínculo profundo, es un vínculo sincero de apego hacia otra persona. Es el amor más general. Tú me amas, yo te amo. Tú me das, yo te doy. Eh, es un amor cálido, es un amor cariñoso, es un amor sincero, honesto, es un amor de amigos, es un amor de amistad. Fíjese que cuando Jesús dijo en Juan 13, y eso lo encontré interesante, cuando Jesús dijo allí en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. La palabra amor ahí tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor filial, tiene que ver con el amor de amistad, con ese amor de apego recíproco, ese amor recíproco. Qué increíble, ¿cierto? Se nos pide que amemos fraternalmente, se nos pide que tengamos este amor filial. Y la última palabra, y la más importante de todas, es la palabra ágape, que esa es el cuarto tipo de, o la cuarta palabra que usaban los griegos para describir relaciones, y la palabra ágape tiene que ver con el amor de Dios, el amor incondicional. El amor ágape es la palabra más amplia que en este caso describe una relación profunda que no depende de circunstancias, que no depende de emociones, que no depende de sentimientos. Es un amor de voluntad, es un amor de decisión, el ágape, el amor de Dios. Es el amor más alto y más grande, expresado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Juan 3, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, usa la palabra ágape. Dios ama con el amor más alto, con el amor más sublime, con ese amor sacrificial, con ese amor de entrega, con ese amor de voluntad. Note, cuatro palabras: el amor romántico, eros; el amor storge, el amor de familia, de apego familiar; el amor filial, el amor de amistad recíproco; o el amor ágape, el amor de Dios, el amor que traspasa las barreras, el amor que se expresa o se puede entender solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos Mateo 5:44, ¿qué clase de amor realmente nos pide nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la clase de amor que debemos tener hacia nuestros enemigos? ¿Será el amor erótico? No tiene nada que ver. ¿Será el amor de hermanos? No tiene nada que ver. ¿Será el amor de amigos? No tiene nada que ver. El amor que Dios quiere es el amor ágape, el amor de decisión, el amor de voluntad, el amor incondicional, el amor más grande, más sublime, el amor de entrega, el amor de sacrificio. Note muy bien. Alguien dijo por allí, Alguien dijo por allí que cuando Dios nos manda a relacionarnos, a entregarnos y amar a nuestros enemigos, no nos pide que nos atraiga, no nos pide que lo sintamos como una familia, no nos pide que lo veamos como un amigo. No, no pide que lo veamos como un amigo, pero sí busca, tampoco pide que lo sientas como tu familia, pero sí busca. ¿Qué busca el Señor con este amor ágape? Busca que activamente le hagamos el bien, que no seamos indiferentes o desinteresados. Aquí el amor ágape se define como buscar el bien mayor para la otra persona. Sinceramente busca no dañarle, pero también si está en tu posibilidad, tenderle una mano,
si es necesario. Mira muy bien, que los amemos con el mismo amor de Dios. Usa justo la palabra el amor de Dios. Que lo veamos exactamente como Dios nos ve a nosotros. Que ayudemos a las personas exactamente como Dios nos ha ayudado a nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el mismo amor, como decíamos en la clase pasada, el ágape es el mismo amor que hizo a Dios amar a sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos, estábamos alejados, éramos extranjeros y apenedizos, no éramos parte del pueblo de Dios, pero Dios nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo. Su Hijo vino a morir al mundo por todos nosotros, para mostrarnos el más grande amor, el más grande amor hacia los enemigos. Note muy bien que ese es el mismo amor, es el mismo amor de Dios, el amor que te tolera todos tus pecados, el amor que evita que Dios nos destruya constantemente, el amor que soporta, el amor que nos da segundas y terceras oportunidades. ¿Cuán beneficiados no hemos sido con el amor de Dios? Yo me siento una persona muy beneficiada cada día por el amor de Dios. Dios siempre nos bendice, Dios siempre nos recibe, Dios siempre nos ama con ese amor, aun cuando muchas veces no nos comportemos a la altura, aun cuando muchas veces pequemos, aun cuando muchas veces sigamos comportándonos como enemigos. Dios sigue amando a este mundo. Ese es el amor de Dios. O sea que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que deben hacer lo mejor por el bienestar de las otras personas. No importa, nótalo bien, no importa si sea tu enemigo, no importa si sea tu amigo, no importa si es tu cercano, tu hermano. Jesús dice, hácele el bien a todos, busca el bien para todos, busca el bien para todos. Amigos y enemigos, a todo el mundo. No es un amor condicionado, no es un amor recíproco, no es un amor de intercambio. Tú me das y yo te doy, tú me amas y yo te amo. Es el amor de Dios, que no espera nada a cambio. Es el amor de Dios, que es amplio en perdonar, en reconciliar. Es el amor de Dios, un amor de decisión, un amor de voluntad. Y para que esto quede más claro aún, porque muchos sé que se van a preguntar, pero Jesús, ¿cómo? Señor, ¿cómo es que debo amar? No, Señor, es que es muy fuerte, Señor, pero es que el problema, Señor, Jesús va a decirnos, si tú miras el versículo 44, Jesús va a mostrarnos tres cosas específicas. Nótalo muy bien ahí, tres maneras. Jesús dice, ¿quieres aprender a amar a tu enemigo? Yo te voy a mostrar tres maneras específicas de cómo vas a amar, de cómo vamos a aprender a amar a nuestros enemigos para no desenfocarnos, para que entendamos muy bien el punto de lo que Jesús quiere transmitirnos. Y note siempre, y nunca se olvide de esto que estamos hablando aquí en esta sección, del amor hacia nuestros enemigos. Estamos hablando de nuestros enemigos, lo recalco y lo reafirmo, o sea, de la gente que busca nuestro mal, de aquellos que nos quieren dañar, de aquellos que nos quieren destruir, que es mucho más difícil. Jesús no quiere hablarnos aquí del amor hacia mis hermanos, acerca de mis hermanitos de la iglesia, acerca de mis familiares cercanos. Yo creo que Jesús entiende que eso es natural y debe ser lógico y obvio que amemos de una manera sincera, profunda y desinteresada a aquellos que están más cerca y a aquellos que decimos amar, a aquellos que decimos que están ahí, sino que está hablando aquí principalmente de aquellos que están fuera de esa esfera. Y note, tres cosas. Lo leemos ahí, verso 44. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Tres cosas específicas. Bendecid a los que os maldicen.
Maldecir, si usted se lo pregunta, maldecir tiene que ver con hablar mal, con ofender, con dañar con la lengua a otro. Dañar a otro con la lengua, hablar mal de otro. Y preguntémonos, ¿somos los cristianos maldecidos constantemente? ¿Habla la gente mal de nosotros? Claro que sí. Vivimos siendo maldecidos por este mundo. Vivimos siendo maldecidos. Y eso me recuerda mucho. Si tienes tu Biblia a mano ahí, mire por favor en Primera de Pedro, capítulo 2. Eso me recuerda mucho de algo que Pedro ya nos contó allí en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Mire cómo lo dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y dice la palabra, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te das cuenta? Siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo los pasos de Cristo. ¡Qué gloria! Es que haciendo lo malo, suframos, padezcamos, la gente hable mal de nosotros. Pero, ¿cuánta gloria trae? Ciertamente es aprobado de Dios, dice aquí el pasaje, seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando le hacían algo malo, cuando lo dañaban, cuando sufría, cuando lo maldecían, él no respondía. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire también allí en el contexto de Primera de Pedro ahora, capítulo 3, y recuerde que el contexto de Primera de Pedro tiene que ver con la persecución, tiene que ver con el tiempo de Nerón, cuando la iglesia estaba siendo oprimida, perseguida, de mucho daño, de mucha lucha. Y fíjese cómo dice también, número uno, sigamos el ejemplo de Cristo, 1 Pedro 2, 20 al 23, pero ahora mire capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Mire cómo lo dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice la Escritura, finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Si seguimos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de nuestro Maestro, callaríamos y no responderíamos las maldiciones, incluso más activamente, daríamos bendición. El efecto poderoso. Aquí aprendemos el efecto poderoso de nuestras reacciones, porque si devolvemos bendición por maldición, algo va a pasar en el corazón de aquel que nos ofende, de aquel que nos daña. Algo estamos mostrando nosotros. Le estamos mostrando el amor de Dios a las personas. Vamos a estar ayudándolos a conocer a Jesús. Vamos a estar ayudándolos a entender realmente ese amor sacrificial. Dice aquí Pedro, eso te va a encaminar a la verdadera bendición. Si devuelvo mal por mal, no voy a ser llamado para que herede bendición. Si aprendo a devolver bendición por maldición, dice allí Pedro, sabiendo que fuiste llamado para que heredase maldición. Santiago diría,
De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Por eso Jesús comienza con tus palabras diciendo, cuidado, cuidado con lo que digas de tu enemigo, cuidado con lo que hable. Si él te maldice, tú debes bendecir. Si él habla mal, si él te daña, tú debes sanar, tú debes sanar. Eso es lo primero. Lo segundo, dice el pasaje allí en Mateo 5:44, lo segundo es hacer bien. Nota cómo Jesús va avanzando paso a paso en esta relación. No es solamente que hablemos bien, no es solamente de que bendigamos con lo que hablamos. Jesús ahora quiere ir ya no a tu boca, sino a tus manos. Aborrecer es un sentimiento fuerte, ¿sí? Aborrecer es un sentimiento de odio, de resentimiento, de ira, de desprecio hacia otra persona. Bueno, si tú vas subiendo la idea y el decibel, ¿por qué la gente llega a hablar mal de otro? ¿Por qué la gente llega a maldecir? La gente maldice porque aborrece, porque aborrece en el corazón. Y eso hacen los malos, eso hacen nuestros enemigos. No solo hablan mal de nosotros, sino que lo hacen porque su corazón está lleno de odio, porque su corazón está lleno de aborrecimiento. Me acuerdo yo que leíamos en el Evangelio de Lucas, cuando hablábamos de la bienaventuranza, me recuerdo ahí cuando Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. La gente nos aborrece. Lucas capítulo 6, versículo 22. La gente nos aborrece. La gente tiene un corazón malo. Incluso en el mismo sermón del llano que Jesús está citando también en Lucas 6:27, también dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Jesús no solamente quiere que te quedes en palabras. Alguien podría decir, yo le digo, Dios te bendiga, yo le deseo bendición a los que me hacen mal, a los que me maldicen, pero Jesús dice, ve más allá, vaya más allá, haga algo concreto, no te quedes solo en palabras, hazle el bien, hazles bien, actúa a su favor si es necesario. No es que estemos buscando a nuestro enemigo para ver que si necesita algo y le va a preguntar, ¿necesita algo? No, aquí el caso está hablando de que si esta persona llega a ti en necesidad, si esta persona viene caída, si esta persona está sufriendo, si esta persona te pide algo, o tú la ves que está carente, está necesitada, entonces el cristiano debe responder con amor. ¿Qué hacer? ¿Devolverle el mal que él me hizo? ¿Qué hacer? ¿Devolver el golpe? ¿Devolver el insulto? ¿Devolver el mal? ¿Se acuerda que leíamos nosotros ese pasaje tan incómodo que Pablo nos desafiaba en Romanos 12? Creo que es el pasaje exacto para poder describir qué significa hacerle bien a los que nos aborrecen. Bendecimos cuando nos maldicen, lo que sale de nuestra boca. Y le hacemos bien a la gente cuando, en este caso, nos hace mal, cuando nos aborrece, cuando nos aborrece. Decía Pablo allí en Romanos capítulo 12, ¿te recuerdas allí versículo 17? Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, que lo leíamos en clases pasadas. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviere hambre, si tu enemigo necesitara de ti, Jesús diría, hazle bien. Pablo diría, dale de comer, dale de beber. Haciendo esto, muestras que eres un buen cristiano y al mismo tiempo, haciendo esto, ascuas de fuego, algo va a suceder. Hay alguien que no va a olvidar esto. Hay alguien que va a dar el justo pago. Mía es la venganza. Yo me voy a encargar de tus cargas. Yo me voy a encargar de tus afrentas. Yo me voy a encargar de tus problemas. Yo soluciono. Haz algo concreto. Jesús dice, habla bien, haz el bien. Pero también dice en 44, y tercera manera como podemos amar a nuestros enemigos. Y fíjate cómo Jesús va de nivel de importancia en nivel de importancia. Muchos pensarían que hacerle bien es lo más difícil a un enemigo, pero Jesús entiende tan bien las prioridades espirituales como nadie más, que el orar sinceramente, creo yo, entiendo yo, que orar sinceramente por otra persona es preocuparnos de sus necesidades espirituales. Y eso nos cuesta mucho más en cuanto cuando pensamos a los malos. No queremos que los malos se salven, no queremos que los malos le vaya bien muchas veces, no queremos que los que nos hacen mal, nuestros enemigos, le pasen cosas buenas, pero Jesús te dice, ora, ora. ¿Qué pasa si nuestros enemigos me rechazan? No quieren mi ayuda. ¿Qué puedo hacer si hablo bien y me siguen hablando mal? ¿Qué puedo hacer si yo busco el bien y ellos buscan mi mal? Jesús diría, entonces, ora, ora por tus enemigos. Pide por su vida espiritual, pide por sus necesidades, ora por los que os ultrajan y os persiguen. Algo que podemos hacer por ellos y que nadie va a poder rechazar es orar por nuestros enemigos. ¿Te acuerdas que, que Jesús en la cruz del Calvario nos enseñó eso? ¿Te acuerdas cuál fue la actitud de Jesús cuando miró toda esa grotesca y horrible escena? Ladrones insultándolos, el pueblo, la multitud humillándolo, soldados que lo clavaron, que lo escarnecían, que lo humillaban, todos en contra de él. Y en ese momento Jesús dijo, Padre, le oró a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Oró por sus enemigos, oró por aquellos que lo estaban matando, oró y pidió por el bienestar espiritual de aquellos que lo estaban destruyendo. Ese es el amor de Dios. Me acuerdo también, porque alguien diría, no, pero es que Jesús, Jesús es Jesús. A lo mejor a él es divino. Pero ¿te acuerdas de Esteban? ¿Te acuerdas que hubo un precioso predicador en la iglesia de Jerusalén, un lindo diácono, un lindo siervo de Dios? Y por predicar la palabra comenzaron a apedrearlo. Un tal Saulo de Tarso estaba ejerciendo el juicio. Y en ese momento, cuando las piedras golpeaban su cuerpo, cuando laceraban, cuando dañaban, cuando golpeaban con tanta fuerza, en ese momento Esteban, el primer mártir cristiano, oró por sus perseguidores, oró por aquellos que lo mataban. Esteban dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso aparece por si acaso en Hechos capítulo 7, versículo 60. Y la historia de Jesús, de la oración por sus enemigos, aparece en Lucas 23, versículo 34. El amor y la oración van de la mano. Si usted ama a alguien,
va a orar por él. Entonces, si usted ora por él, su amor crecerá. La oración ferviente por un enemigo expulsará el odio de su corazón. Fíjate, 3 cosas Jesús nos está diciendo. Amen a su enemigo, pero ¿cómo? Bueno, cuando te hablen mal, bendice, habla bien. Cuando te aborrezcan, si es tu posibilidad, hazle bien al otro. Y siempre, siempre, cuando te ultrajen, te persigan, te dañen, ora, ora por tus enemigos y pide que cambien, pide por su bienestar espiritual, pide que le vaya bien y que no le vaya mal. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que él no tiene. Tú tienes a Dios. Porque tú estás en un estado mejor que el que está él. Tú estás salvado. Él está perdido. Por eso debemos orar por aquellos que no han conocido el amor de Dios. Y fíjate muy bien, mi hermanito, porque Jesús nos mostró el desafío. Es un desafío, es cierto, pero esto muestra el carácter cristiano. Nota muy bien que para que quede esto muy claro en mi mente, Jesús me va a decir, no solamente te voy a mostrar 3 maneras, los cómo yo puedo amar a mi enemigo, versículo 44, sino también te voy a mostrar 3 cosas. Te voy a mostrar 3 propósitos, 3 causas. ¿Por qué? La pregunta del 44 es ¿cómo? ¿Cómo debo amar a mi enemigo? Bendiciendo, haciendo bien, orando. Ahora, del 45 al 48, son 3 desafíos. ¿Para qué? ¿Para qué debo amar a mi enemigo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué Dios quiere que yo ame a mi enemigo? Vamos a aprender ahora en 45 al 48, y son 3 cositas que quiero destacar, mi hermanito, en lo que nos resta de tiempo. Y nota primera cosita que Jesús quiere destacar, versículo 45, la gente se pregunta ¿para qué? Ya nos preguntamos el cómo debemos amar. Ahora, ¿para qué debemos amar a nuestros enemigos? Y Jesús nos va a decir, verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El primer propósito que encontramos en el pasaje es un propósito de identificación, o sea, ser como nuestro Padre, sé como tu Padre. Es lo que Jesús está diciendo. Cuando escuchamos la frase hijo de, ahí donde dicen 40 y 45, hijo de vuestro Padre, la frase hijo de era un hebraísmo o dicho hebreo que en simples palabras significaba de la misma naturaleza o igual a, semejante a. Eso significaba la palabra hijo de. Cuando usted ve una frase en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, hijo de, para un judío, hijo de significaba igual a, semejante a, de la misma naturaleza que. Entonces Jesús está diciendo que cuando aprendemos a amar a nuestros enemigos, nos parecemos más a nuestro Padre. Mostramos a otros realmente quién es nuestro Padre celestial. Nos identificamos como hijos de Dios. A veces lo he visto, a veces lo he visto, a lo mejor tú también. Muchas veces las personas miran a los hijos, y ¿qué dice la gente muchas veces cuando mira a los hijos? Oh, es igualito al papá, ¿cierto? Oh, se parece. A veces las personas usan esa frase. Oh, se parece a su padre. Bueno, cuando la gente te mira, cuando la gente me ve a mí, ve el reflejo de nuestro Padre. Dice de nosotros, oh, se parece a su Padre celestial. En mis reacciones, en mi amor, me parezco a mi Padre celestial. ¿Realmente? Incluso para que nos quede más clarito qué es lo que hace nuestro Padre, Jesús usa 2 ejemplos de cómo Dios, cómo Él es imparcial, cómo Él bendice, cómo Él ayuda a todos por igual. Él dice ahí en el 45 que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos.
Él utiliza el sol y la lluvia. Sin importar si son amigos o enemigos, Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios derrama sus bendiciones, no mira a quién es de su pueblo y quién no es de su pueblo. Dios bendice imparcialmente. Dios bendice sin acepciones. El sol y la lluvia son cosas simples, cosas cotidianas, cosas necesarias, cosas esenciales para la vida. Y según vemos en este pasaje, el sol y la lluvia, lo estuve meditando mucho en versículo 45, que hace salir su sol. O sea, hermanito, cuando usted vea, si tú tienes la posibilidad hoy día, y me imagino que sí, cuando tú tengas la posibilidad de ver el sol, cuando tú tengas la posibilidad de ver una lluvia, recuerda que el sol y la lluvia son dados solamente por el amor y la misericordia de Dios. Él hace salir su sol para toda la gente. Él hace salir su lluvia, surge la lluvia, solamente gracias al amor, la bondad y la misericordia de Dios. Mira cómo Dios ama al mundo, que lo bendice con sol y con lluvia, aun cuando no lo merecemos. Así es nuestro Padre. No merecemos las bendiciones de Dios, y aún así, sea malo y bueno, Dios te bendice con sol, con días de luz y de sol radiante. Aún si eres justo o injusto, Dios te bendice con lluvia. No pregunta, a ver, ¿dónde están los cristianos ya? ¿Para ellos hay sol o para ellos hay lluvia? No, Él no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Estas son las ayudas visuales de Dios. Por eso, hermanito, cuando por la mañana salga el sol, recuerda que tu padre fue el que hizo salir el sol. Cuando la próxima vez que veas lluvia, recuerda que tu padre envió la lluvia. Jesús quería dar a entender con estos conceptos que las bendiciones de Dios son dadas a todos por igual, a todos por igual, sí, a buenos y malos, a justos e injustos, a amigos y enemigos. Me encantó este concepto. Cuando miro el sol y la lluvia y veo la bendición de Dios, veo que Dios me enseña a darle al otro lo que necesita. ¿Qué necesita la gente a veces? Sol y lluvia. Pero no le da lo que merece. ¿Qué mereceríamos nosotros? El castigo y la ira de Dios. Entonces Dios me enseña que debo darle a la gente lo que necesita y no lo que realmente merece. Lo que realmente merece. Si hoy salió el sol, si hoy, ayer hubo una linda lluvia, una lluvia con sol incluso acá en Chillán, siempre en estos últimos días del verano, hay días raros que le llamamos nosotros, que sale el sol fuerte y al mismo tiempo hay una lluvia, cosas muy novedosas aquí en el sur de Chile. Y llueve de esa manera. Ayer pude ver sol y lluvia, y todo eso fue solamente posible, no por tu bondad, no porque usted lo merezca, no porque yo sea merecedor de esto, más digno de esto, no. Es solamente por la misericordia de Dios. Tu Padre lo hace para mostrarte su amor. Y Jesús quiere decirte, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, ama a todo el mundo, como lo hace tu Padre. Ámalo y identifícate con tu Padre. Somos hijos del Rey y debemos comportarnos como hijos de Dios. Primer propósito, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Segundo propósito, versículo 46 y 47, nota que dice, y nos lleva ahora a otra esfera, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nota que el segundo objetivo o propósito que Jesús nos desafía es marcar. Primero, identifícate con tu Padre. Somos hijos de Dios, compórtate como hijo de Dios. Lo segundo, marca una diferencia.
no seamos como los demás. Nota que aquí Jesús refirió a dos grupos. Dijo los gentiles, los que no son parte del pueblo de Dios, gentiles, los que no son parte del pueblo de Dios, y los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Eran judíos, que eran traidores a la patria, que recaudaban las rentas públicas para el gobierno romano. La gente consideraba como lo peor de lo peor. Los gentiles, lo peor, excluido, fuera del pueblo de Dios. Los publicanos, lo peor. Recuerda que el que lo escribe era Mateo, lo más probable, y él era un publicano en su tiempo pasado. Sabe él de lo que está hablando, lo peor de lo peor, considerado como lo más ruin, como los más traidores, como los más despreciables dentro de la sociedad. Entonces, nota muy bien, mira el contraste que está haciendo aquí ahora. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros? Realmente en nuestro amor. Hasta los, hasta los gentiles y publicanos aman a los que les aman. Hasta los gentiles y publicanos saludan a los que les saludan. Me recuerdo yo en Mateo 5:20, me recuerdo que Jesús les dijo a sus discípulos que su justicia debía ser mayor, ¿cierto? Que ahí estamos en esta sección del 5:20, su justicia debe ser mayor. O sea que tu justicia, tus actos justos deben ser mayores que los de los escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas y fariseos? Los que estaban considerados como los superiores, como los mejores, como los más puros, como los más santos, como los más religiosos. Nota el contraste entre 5:20 y 5:46 y 47. En 5:20 está lo mejor de lo mejor y Jesús dice, tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Tienes que comportarte mejor que los escribas y fariseos, mejor que el judío más bueno, más puro, más santo. Esa debe ser tu justicia. Ahora Jesús pregunta entre líneas, pero realmente, ¿cómo te estás comportando? Realmente. ¿Es tu justicia mayor que la de los gentiles y publicanos? Mira el ejemplo ahora. Amas a los que te aman, saludas, eres mejor que los gentiles y publicanos. ¿Es tu amor y desinterés más grande que el de ellos? ¿Realmente? ¿Que lo peor de la sociedad? A veces nos comportamos exactamente como los gentiles y publicanos, saludando solamente al que nos saluda, amando solamente al que nos ama, haciendo bien solamente al que hace bien para nosotros, teniendo comunión con aquel que quiera tenerla, pero muchas veces nos vamos más allá y amamos a aquel que no nos ama, hacemos bien a aquel que nos daña, no vamos más allá. Jesús me estaría diciendo en simples palabras, ¿realmente eres diferente a ellos? ¿Eres diferente al gentil y al publicano? Hasta los publicanos aman a los que los aman. Eso no tiene nada de impresionante. Amar al que te ama no impresiona a Jesús. Todos son capaces de hacer eso. Hasta ellos que eran considerados despreciables por la sociedad, amaban a los que le amaban. Hasta los gentiles son amables y saludan a quienes les saludan, decía Jesús. ¿Tiene algo de especial eso? ¿Hay algo sorprendente? Es normal, todos lo hacen. Entonces Jesús está diciendo, tú ve más allá. El llamado es marcar la diferencia. Ustedes deben hacer mucho más que ellos. El amor a los enemigos es superior que al que ama al que te ama y saluda a aquel que te saluda. Eso puede hacerlo cualquiera. Cualquier persona puede amar al que le ama, amar un hijo, amar una esposa, amar recíprocamente. Cualquiera puede saludar a aquel que quiere, que ama y que te saluda. Pero el cristiano es llamado a ser diferente, es llamado a ser superior, es llamado a mostrar un amor a aquellos que no nos aman, es llamado a orar, a bendecir, a buscar el bien a aquellos que nos hacen mal. Nosotros debemos ir más allá. Jesús dice, no sean como los gentiles, no vivan como los gentiles solamente, marquen una diferencia. Y sobre todo, tercer punto y final, porque esto
va a traer bendición espiritual a su vida. 3 propósitos. Sean hijos de Dios. 3 propósitos. No sean como los gentiles y publicanos. Vayan más allá. 3 propósitos. Sean perfectos. Verso 48. Como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. El último propósito y más importante que Jesús nos muestra aquí en el final del capítulo es el ser perfecto. Lo primero que debemos entender es qué significa la palabra perfecto. La palabra perfecto viene de un vocablo que significa completo, perfecto, que no le falta. Eso significa literalmente completo, perfecto, que no le falta nada, completamente desarrollado, maduro. De eso está hablando la palabra perfecto. Tal vez alguien diga, pero perfecto. ¿Describe esto a una persona sin pecado? ¿Está hablando perfecto de sin pecado? No, por si acaso no se malentienda. La gente piensa que perfecto significa sin pecado. No. Recuerda que Pablo en Romanos 3:23 dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos pecamos, nadie podría ser perfecto en ese sentido. No está hablando en ese sentido. No está hablando en el sentido de no pecar. Todos hemos pecado y necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, perfecto no significa eso, hermanito, para que lo saque de su mente. No significa sin pecado, porque nadie puede cumplir ese estándar, porque todos pecamos constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué significa entonces si no es sin pecado? Entonces, ¿qué significa la palabra perfecto? Bueno, la palabra perfecto se entiende por su mismo concepto etimológico, por lo que vemos en el pasaje, madurez espiritual, crecimiento espiritual. Pablo dijo en Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Nuestro ejemplo es nuestro Padre. Nuestro ejemplo es nuestro Padre. Debemos ser imitadores de Dios y nuestro anhelo es el cielo. Si buscamos ser perfectos, si buscamos madurar, si buscamos crecer, avanzar, nos vamos a parecer cada día más a nuestro Padre Celestial. La perfección entonces, madurez, crezcan, avancen. El desafío de ser como nuestro Padre, el desafío de marcar una diferencia, el desafío de ser diferente a un mundo que está completamente contaminado con el pecado. Nota que si miramos el contexto, la perfección pedida aquí tiene que ver con amar a nuestros enemigos. Sé perfecto, ama a tu enemigo. ¿Quieres ser perfecto? Ama a tu enemigo. Hazle bien a los que te hacen mal. Bendice y ora por aquellos que nos dañan. ¿Quieres ser perfecto? Eso sí que es maravilloso. Eso sí que te acerca al corazón de Dios. Cuando hacemos eso, estamos camino a la perfección. Cuando nos esforzamos por eso, estamos haciendo el propósito de Dios en nuestra vida. Sé pues perfecto en tus reacciones. Sé pues perfecto en tu amor. Ama a tu enemigo. Te lo digo de otra manera, por si acaso. El cristiano no es un ser que no peca. No, el cristiano no es alguien que no cae. No, el cristiano cae, hay que ser honesto. El cristiano falla muchas veces, pero se levanta, pero madura, pero crece, pero avanza y se va pareciendo cada día más a su Padre. Esa es la idea del pasaje. No de que pensemos que somos personas puras, sin mácula, sin pecado, no. Pero el cristiano se levanta. El cristiano falla y se limpia la rodilla y se cae y sigue adelante. Madura, crece, se va perfeccionando cada día, se va pareciendo a su Padre. Ese es el desafío aquí en Mateo 5:48. No a poner un ideal celestial que nadie puede alcanzar, sino hablar que con mis decisiones yo puedo parecerme a mi Padre que es perfecto. ¿Cómo? Amando,
amando a quienes me odian, cómo haciéndole bien, sirviendo, perdonando, reconciliándome, teniendo el corazón de Dios, un corazón que no miró sus enemigos, sino miró a un mundo por servir y entregarse, a un mundo por ofrecer su propia vida, su propia vida. Y lo último que quiero, el último cachito que quiero destacarte, que es una frase que me llamó mucho la atención mientras preparaba esta lección. Nota que dice allí en 5:48, vuestro Padre que está en los cielos. Y se va a repetir, hermanito. Esto, si tú quieres marcarlo por ahí, va a ser fascinante. El Padre que está en los cielos. Mire, en el Sermón del Monte hay un énfasis deliberado en el cielo. En serio, hay un énfasis deliberado. Por ejemplo, comenzando el Sermón del Monte, hablando de los pobres en espíritu en 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire también en 5:10, también hablando de los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire también en el 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire, 5:3, 5:10, 5:12. Mire también 5:16, hablando de la sal de la tierra y la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 5:16. 5:19 y 20, véelo también, el muy pequeñito, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, el grande, grande será llamado en el reino de los cielos. 5:20, no entraréis en el reino de los cielos. 5:34, también dice que el cielo es el trono de Dios. 5:34, también donde estamos estudiando, dice el 5:45, vuestro Padre que está en los cielos. 5:48, como vuestro Padre que está en los cielos. Mire también 6:1, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. Mire también en la oración de Jesús, 6:9 y 10, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Nota el énfasis en el cielo. Miren 5:14 también dice, mas si no perdonáis, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, el Padre que está en el cielo. También el 6:20, que debemos hacer tesoros en el cielo. Mire también 6:26, solo para que lo mire nomás y lo marque por ahí en su Biblia y se dé cuenta el énfasis deliberado de Jesús en el cielo. En 6:26, vuestro Padre Celestial las alimenta. 6:32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mire también en 7:11, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. E incluso el tan conocido pasaje de 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por todo el sermón del monte, el énfasis está en el cielo. ¿Por qué tanto énfasis? Me pregunté yo. ¿Por qué tanto énfasis en el cielo? ¿Y sabe por qué tanto énfasis en el cielo? Porque ese es tu destino. Porque de allá somos. Porque de allá es nuestro Padre Celestial. Y el Señor nunca quiere que te olvides. Y el Señor siempre quiere animarte, que si cumples su voluntad, aunque sea dura, aunque sea difícil amar al enemigo, aunque sea difícil poner la otra mejilla, aunque sea difícil no odiar y no decir fatuo o decir malas palabras a tu hermano, a tu amigo, a tu enemigo. Jesús siempre quiere animarte. Hay un destino en los cielos. Tu Padre está en los cielos esperándote. Si quieres llegar al cielo, hermanito, debemos parecernos mucho más a nuestro Padre Celestial. Aprender a amar a todos.
aprender a perdonar, a servir, aprender a solucionar nuestros problemas, vivir en sanas relaciones, hacer bien, orar, amigos y enemigos. Dios te dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nunca te olvides que eres del cielo. Nunca te olvides de tu destino eterno. Que esa sea la motivación y la fuerza para ser mejor cada día. Estamos luchando por ser mejores cada día, esforzarnos a ser buenos cristianos para llegar un día con el Padre Celestial. Que ese sea el enfoque, que ese sea tu norte. No mires a la persona que te dañó, que te ofendió. Lo más probable es que no va a ser nada digno de su amor. Lo más probable es que esa persona, si la mira, más te vas a amargar, más te vas a resentir. Mejor mira a tu Padre Celestial y di, allá quiero llegar yo. Así que, ¿qué importa lo que suceda acá? Vive la vida amando, vive la vida sirviendo, orando y haciendo bien a todo y vas a llegar con tu Padre Celestial. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Discúlpeme por el tiempo, pero terminamos el capítulo 5, así que Dios me los bendiga mucho.